En medio del caos que intenta imponernos la SEC, creo que este es el momento correcto para revisar los niveles de compra definitivos para XRP. Estamos sumergidos en aguas turbulentas, pero cuando hay caos y dudas es cuando aparecen las oportunidades. He sufrido como ustedes los altibajos del mercado y también me he entusiasmado con el bull run que no ha llegado aún. Quiero repasar con ustedes las últimas novedades cripto para analizar con calma el mercado y poder hacer un análisis técnico del mejor nivel de entrada para XRP. Han pasado días desde el anuncio de la apelación del veredicto de la jueza Torres en el caso de SEC contra Ripple y no conocemos más información de la SEC a pesar de que ayer tenían una reunión a puerta cerrada donde se especulaba que iban a hablar sobre este tema. De lo que sí debieron hablar fue sobre la solicitud presentada por Coinbase al segundo circuito para tener una apelación interlocutoria. Es importante resaltar que Coinbase ya había presentado una solicitud en primera instancia en el mes de abril, la cual nunca fue contestada. Coinbase argumentó que su propia apelación debería proceder ante el segundo circuito simultáneamente con la apelación de la SEC contra Ripple, ya que esa alineación proporcionará al tribunal una visión más completa de la estrategia jurídica de la SEC. Vamos a ver qué decide la juez Catherine Polk Falla, que es la encargada del juicio contra Coinbase. Y siguiendo con su posición negativa frente al universo cripto, se conoció ayer que la SEC presentó un Wells Notice contra Crypto.com. Ese aviso indica que la agencia planea emprender acciones legales contra el exchange, el cual reaccionó inmediatamente y contrademandó a la agencia al argumentar que la SEC actuó, entre comillas, más allá de su autorización según la ley, cierra comillas. Su comunicado dice: es importante tener en cuenta que en Estados Unidos Crypto.com está registrada como una empresa de servicios monetarios ante la red de ejecución de delitos financieros FinCEN y mantiene más de 40 licencias estatales de transmisión de dinero que permiten que nuestra empresa opere. Además, nuestra filial CDNA está registrada como Mercado de Contratos Designado DCM y Organización de Compensación de Derivados DCO ante la CFTC. Cierra comillas. Y mientras Crypto.com lucha por su legalidad y evitar así una sanción que considera fuera de la ley, llega una empresa desconocida por muchos. Se llama Canary Capital. Canary Capital está haciendo olas en el mundo de las criptomonedas con su audaz movimiento para lanzar un fondo cotizado en la bolsa de XRP con un ETF al contado, marcando el segundo intento en una semana de llevar un producto de este tipo al mercado, detrás de Bitwise. Si se aprueba ese ETF podría revolucionar la exposición de los inversores al XRP, al token XRP, al eliminar la necesidad de comprar y mantener la criptomoneda directamente. En su presentación del 8 de octubre ante la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos o la SEC, Canary Capital describió sus planes para ofrecer a los inversores una ruta más accesible al mercado XRP. El ETF propuesto permitiría a los inversionistas participar en XRP a través de una cuenta de corretaje tradicional, evitando las complejidades y los riesgos de custodiar el activo por sí mismos. Este fondo australiano tiene nexos con el mundo cripto de hace tiempo y exponen en su página que lo que realmente nos diferencia de otros equipos corporativos es nuestra voluntad de ayudar a las empresas emergentes a tener éxito trabajando directamente con la dirección para construir un negocio a largo plazo, cierran comillas. La aprobación por parte de la SEC de este ETF requiere que Canary Capital indique quién va a custodiar sus tokens y cuál va a ser su ticker. También se especula que se discutirá primero el resultado de la apelación de la SEC en el caso contra Ripple, lo que tendrá de igual manera en vilo a la gente de Bitwise. Pero miremos cuál puede ser el movimiento de las monedas en este momento. Antes que nada, hay que verificar las noticias macro, las cuales afectan en gran medida el sentimiento de los inversionistas en todos los aspectos, incluidas las criptomonedas. El dato positivo de empleo en Estados Unidos de la semana pasada termina siendo una noticia negativa para las inversiones. ¿Por qué lo digo? Porque al tener un sentimiento de una economía fuerte, se aleja el miedo de una recesión en Norteamérica. Cuando el Banco Central Americano interpretó el mes pasado que la economía estaba grave, dejó sobre la mesa la posibilidad de 2 recortes de 50 puntos básicos para su tasa de intervención en lo que resta del 2024 y 4 más para el 2025.
Pero con el dato positivo de la semana pasada, las apuestas se redujeron y ahora los inversores esperan solo una reducción de 25 puntos básicos en la reunión de noviembre. Pero al otro lado del planeta, China lucha por mantener activa su economía. El mes pasado inyectó 142 mil millones de dólares a su sistema financiero como una forma de rescate que no se veía desde la pandemia. Ese rescate daba muy buenos indicios, pero ayer la bolsa cayó 8.2% en su índice Shenzhen Composite, cosa que no se veía desde hace 27 años. Los datos macro son alentadores por un lado, pero negativos en otro. Así se vive un sube y baja para las cripto. Miren, la capitalización del mercado cripto está hoy en 2.16 trillones de dólares, lejos aún de los 5 trillones que todos esperamos. Bitcoin está en 1.2 trillones con una dominancia de 56.31%, mientras que XRP vale hoy día 30.200 millones de dólares. Y una noticia que hay que monitorear es que la Corte Suprema autorizó la venta de 69.370 bitcoins decomisados en el caso Silk Road. No sé si saben o recuerdan cuál es este caso. Es el caso donde hubo una negociación online de una cantidad de activos fuera de la ley, que también generó un lavado de activos. Eso era malísimo y le generó muchas dudas al mercado con respecto al manejo de Bitcoin y otras monedas en el pasado. Eso fue hace casi 10 años. Esto es una suma mayor a los 50.000 Bitcoin que vendió Alemania este año. No está claro qué va a pasar con estos Bitcoins. Esperemos que no los vendan, ya que este proceso afectaría fuertemente al precio de Bitcoin y de las demás criptomonedas. Les traigo más gráficas súper chéveres antes de hacer un análisis técnico, recordando que Bitcoin va a liderar el camino para XRP y las demás altcoins. Pero antes les recuerdo que esto no debe ser tomado como asesoría financiera. Lo que sí deben hacer, sea lo que sea, es proteger sus cripto con una billetera fría. Puede ser una Ledger o una Tangent o cualquier otra que les dé tranquilidad, que no les vayan a hackear sus cripto. Les dejo los links en la descripción con descuentos increíbles de Tangent y de Ledger. Miren esa gráfica. Bitboom nos muestra el posible ascenso del precio de Bitcoin para este bull run, donde muestra el arco iris de la regresión de precios post-halving, la ley de poder, el inventario contra flujo, la gráfica de inventario contra flujo y la gráfica de inventario contra ingresos. Acá se ve en la parte verde de la gráfica la de inventario contra ingresos y la azul es la de inventarios contra flujos. En este punto se muestra que lo más probable es que pudiéramos llegar a tocar los 590 mil dólares en más o menos sería alrededor entre julio y agosto del 2025. Son los niveles que se está viendo en la gráfica que nos trae acá Bit. Otra gráfica que vale la pena demostrarles es esa gráfica de Counterflow, donde se ve por mapa de colores cuál es la duración entre un all-time high y el siguiente máximo. Más o menos el promedio está en los 1400. Se puede ver el promedio entre este high y este. Estamos alrededor de los 1455 y entre este punto máximo y este siguiente lo vemos en 1402. Eso es un promedio de 1440 días entre un high y el otro. Y en este momento nos encontramos en un punto de los 1056 días, lo cual nos indica que nos faltan 300 días, más o menos unos 10 meses para ver el próximo all-time high, que es muy similar a ese nivel de agosto que acabamos de ver, ese mes de agosto que acabamos de ver en la gráfica previa. También tenemos una comparación de mínimos contra mínimos, donde se puede ver dónde estamos en el ciclo actual, donde estamos en ese punto, en el mes de octubre 8, y nos faltan más o menos unos 300 días, 350 días para llegar al máximo. Estos son entre 10 y 11 meses. Esto nos indica que estaríamos hablando entre agosto y septiembre del próximo año. Entonces lo que vemos al final es que entre julio y octubre del próximo año vamos a ver un all-time high según las expectativas de estas gráficas. También podemos ver la gráfica de la dominancia de Bitcoin, donde se ve en qué punto estamos actualmente en la dominancia de Bitcoin con respecto al resto del mercado. La gráfica naranja nos muestra la dominancia, que está por debajo del promedio, porque obviamente hay una cantidad de monedas que se han ido incorporando al mercado, y la blanca nos muestra el precio actual. Y para rematar, vemos que los flujos de los ETF de Bitcoin este mes acumulan 119 millones de salidas. Les voy a mostrar. Aquí se ve que tenemos ayer con una salida de 18 millones de dólares, pero el acumulado del mes nos marcan 119 millones de dólares.
Entonces entremos también a ver la siguiente gráfica que les tengo listica. Aquí entramos a la página de BitGet, donde podemos ver todas las alternativas y estamos viendo la gráfica de XRP. BitGet es un exchange que a mí personalmente me gusta mucho. Sé que a muchos les parece interesante empezar a utilizar un exchange nuevo. Tiene una cantidad de alternativas, tiene Trading Spot. Hoy en día tiene un proyecto muy interesante que es Trader Pro, que es una opción para ganarse una cuenta fondeada y que tiene todas las de ganar. Ustedes pueden practicar, pueden ensayar y pueden seguir esas instrucciones fácil para tradear. Vamos a ver la gráfica de XRP del precio para que ustedes vean lo que yo he estado analizando. Vemos que en ese momento estamos alrededor de los 52.9 centavos para XRP y con unos niveles muy interesantes donde vemos que entre el nivel de entrada puede ser entre los 51 y los 50 centavos. Estamos un poquito por encima. El RSI está por encima en los 40 puntos. Deberíamos esperar a los 30 para ingresar. Es interesante este nivel. Y lo que yo veo personalmente, acercándonos un poco a la gráfica, veo acá, esta es una gráfica por días, de velas por días. Vemos la entrada que podría estar arriba de los 49.6 centavos, entre 50 y 49.6, esperando un rompimiento alrededor de los 56 centavos. Aunque en ese momento, si vemos la gráfica de Kellner, estamos por debajo de las líneas de Kellner, que siempre nos dan nivel de entrada cuando estamos por fuera. Nos llevaría a 56 centavos inicialmente y luego a los 60 centavos, que serían los siguientes niveles. Nivel superior a este estamos hablando de entre los 66 y 67 centavos para entrar en la compra de XRP. Son los niveles que yo voy viendo acá en la gráfica con un volumen bien interesante. Aquí, como les digo, tiene todas las herramientas de trading. Está RSI, está el MACD, están los canales de Kellner que ustedes saben que a mí personalmente me gustan. Y ustedes pudieran participar también si quisieran. Acá les voy a mostrar, esta es una página donde estamos, es muy similar a la anterior. Es la negociación que uno puede hacer de futuros con un apalancamiento hasta 125x. Se me hace muy alto ese 125x. Yo normalmente utilizo entre 10x y 50x cuando realmente creo en los niveles. Es lo que veo. Es un nivel muy alto el 125x, pero hay gente que quiere arriesgar cuando la tiene clara en su trade. En medio de las elecciones en Estados Unidos ha habido dudas con respecto a la postura de la SEC frente al mundo cripto, sobre todo después de la audiencia de hace 2 semanas ante el Comité de Finanzas del Congreso americano. Yo creía personalmente que la postura de Gary Gensler iba a ser más blanda o permisiva, acercando a los votantes cripto a la candidata demócrata, pero no parece que le importe realmente. En este video que les dejo acá, revisé los comentarios de algunos miembros del comité y analicé sus opiniones, aunque una de ellas no la pude traducir. Les dejo las demás donde están traducidas y están todas en español, para beneficio de todos ustedes, para que puedan entender lo que yo creo. También los invito a dejar un like y que enciendan la campanita de notificaciones para estar atentos a nuevos videos de mi canal. Nos vemos en la próxima. Chao.